caso se... Okay. Thank you. Hola. Muchas gracias. Most of the UFO sightings, turned out to have a conventional explanation. Muchos de los avistamientos de objetos pues, tienen una explicación convencional. Aircraft, weather balloons, meteors, satellites, etc. Sí, balones de atmosféricos, globos atmosféricos, aviones, satélites, etc. But around 5% of the sightings remained unexplained. Pero el 5% de los avistamientos sí que han sido inexplicables. The most interesting cases we had involved pilots. La mayoría están relacionados con pilotos. And also cases where we had radar evidence. Han tenido una evidencia de radar y un avistamiento por el ojo humano. When the United Kingdom passed its Freedom of Information Act, many people were wondering what everyone would ask about. Vale, cuando el Reino Unido hizo la apertura de la desclasificación de la información que tenía, mucha gente se planteó qué es lo que iban a preguntar, qué es lo que se iba a preguntar. In the Ministry of Defence, it was assumed that most questions would be about the war in Iraq or about what somebody's father or grandfather did in the war. En el Ministerio de Defensa todos asumían que la mayoría de las preguntas estarían relacionadas con la guerra de Irak o lo que su abuelo o su padre hicieron en la guerra. Numero uno subject, OVNI. We received more Freedom of Information Act requests about OVNIs than any other subject. Recibieron la mayoría de las preguntas dirigidas a la asignatura de los OVNIs que en otras cuestiones. This created a huge amount of work for the Ministry of Defence. Esto creó una cantidad impresionante de trabajo para el Ministerio de Defensa. But they found an imaginative solution to this problem. Y encontraron una solución imaginativa, basada en la imaginación. They decided to release all the documents rather than to wait for people to make individual requests. Decidieron liberar toda la información de los documentos que tenían en vez de esperar a que la gente hiciera preguntas sobre ellos. This work took 11 years. Este trabajo duró 11 años. It started in 2008 and the final files were released this year in April. Empezó en 2008 y la última liberación de documentos se hizo en abril de este año. The Ministry of Defence had consistently downplayed the extent of interest in this subject. El Ministerio de Defensa ha reducido de forma importante el interés en esta materia. We told Parliament, the media and the public that the subject was of very little interest. Se le dijo a la prensa, al Parlamento y al público en general que esta materia tenía muy poco interés. However, it turns out that 60,000 documents on OVNIs have now been released. Bueno, a pesar de ello, 60.000 documentos han sido liberados en esta materia. So clearly this proves that this subject was of great interest to us. Esto demuestra que era una materia de gran interés. Some of these documents were highly classified. Algunos de estos documentos tenían una clasificación elevada, era de alto seguridad. And some of these documents have only been released because parts of them have been blacked out, redacted. Vale, algunos de estos documentos han sido liberados solo porque algunas partes han sido borradas o tapadas.
of this blanking out of information is just routine. It is the names and addresses of witnesses. Esta información, una parte de esta información ocultada es registro de los nombres y direcciones de los testigos. Sometimes it is information that would reveal the capability of our military radar system. Vale. Otra parte de esta información es la que estaría relacionada con liberar la capacidad de los sistemas de radar del gobierno. Sometimes it relates to information passed to us confidentially by another country. Es otro tipo de información, la que se oculta es la que está relacionada con la información que ha sido recibida por otros países. Even though I took early retirement from the Ministry of Defence in 2006, I am still bound by my security oath. A pesar de que yo me retiré pronto en 2006 del Ministerio de Defensa, yo todavía mantengo la política de seguridad. I will not divulge classified information. This would be illegal and wrong. Yo no puedo desclasificar o decir información que está oculta porque eso sería ilegal y estaría mal. But I am able to talk about what I have done at an unclassified level. Pero sí que estoy permitido para hablar de la información que ya está desclasificada. Because the British government has itself now declassified these files. Porque precisamente el gobierno ya las ha desclasificado. And of course, many of these files I wrote. Y por supuesto muchos han sido escritos por mí. I thought they would keep it secret for decades, so it was quite a nice surprise. Bueno, pensé que iba a estar mantenido en secreto por muchas décadas, pero por eso fue una buena sorpresa para mí. And the National Archives in the UK asked me to come out of retirement to help with this program. Y el Archivo Nacional del Reino Unido me pidió que volviera del retiro para que pudiera ayudar en este programa de desclasificación. In the Ministry of Defence, we did not come to one single answer about the OVNI mystery. En el Ministerio de Defensa no explicamos el tema del OVNI solo con una respuesta. Even within government, there are differences of opinion about this subject. Incluso dentro del mismo gobierno tenemos diferentes opiniones sobre esta materia. Some people are skeptical, others are believers. Algunos son escépticos y otros son creyentes. It is just like everyone else. Como todo el mundo. I promise you, we did not have a spaceship in an Air Force hangar somewhere. Os prometo que no teníamos una nave espacial en ninguno de los aeropuertos de Inglaterra. Or if we did, they didn't tell me. Si lo tuvimos, no me lo han dicho, no me lo dijeron. And seriously, of course, I think I would have been the one to know. Y en serio os digo que hubiera sido yo el que lo tendría que haber sabido. Of course, it may well be that only one country is the true guardian of this secret. Puede ser que probablemente no solo sea una única nación la que sea la guardiana del secreto. And of course the speculation is that it is the United States that is the one keeping this secret. Sí, se especula que es Estados Unidos la que tiene el secreto. And we are beginning to see some interesting developments about that right now in the United States. Y estamos empezando a ver varios desarrollos actualmente en Estados Unidos. This will be the subject of my main presentation tomorrow. Esta va a ser una de las materias principal de mi presentación mañana. I will be talking, for example, about the United States Navy encounters with OVNIs. Voy a estar hablando de la Marina, las relaciones que tiene la Marina con los OVNIs en Estados Unidos. I will be talking about the classified briefings going on in the United States Congress.
voy a estar hablando sobre las pequeñas entradas de información en el Congreso de Estados Unidos sobre ovnis. And I will be talking about what we know about the Pentagon's secret UFO program. Y voy a hablar sobre el programa secreto que lleva a cabo el Pentágono sobre ovnis. So, this declassification process is worldwide. Este programa de desclasificación está en todo el mundo. The British government is not the only nation to have released files. El gobierno británico no es el único que ha estado desclasificando documentos. And many of the cases in the British government's UFO files are fascinating. Muchos de los documentos de ovnis son fascinantes en Estados Unidos, bueno, en el UK. The most interesting case is known as the Rendlesham Forest incident. El caso más interesante es el incidente de Renlesham, el bosque de Renlesham. Rendlesham. This took place over 3 consecutive nights. Esto tuvo lugar en 3 noches consecutivas. And on the first night, something actually landed. Y en la primera noche algo realmente aterrizó. After it had flown off, they examined the area of the ground. Después de que volvió a volar, se marchó, examinaron el área de la zona donde había estado aterrizada. They used a Geiger counter to check for radioactivity. Utilizaron aparatos para chequear la radioactividad. The scientific assessment was very interesting. Y los hallazgos científicos fueron muy interesantes. It said that the levels of radiation seemed to be significantly higher than the average background. Los niveles de radiación eran significativamente más altos que los que estaban en el alrededor. Additionally, some of the trees in the area had been scorched and burnt. Además, se podía ver que algunos de los árboles de alrededor habían sido como quemados. There was activity on 2 further nights. Hubo actividad en las siguientes 2 noches, though not another landing. pero no hubo un aterrizaje. And on the 3rd night, the witnesses included the deputy base commander. So the second in command at the base was himself one of the witnesses. No, on the 3rd night. Yeah, dice que en la tercera noche uno de los testigos vio que fue el jefe de la base porque había llegado. Colonel Charles Holt, sí. He was a skeptic. Él era escéptico. He had heard what had happened on the first night, but he didn't believe it. Había escuchado lo que había pasado en la primera noche, pero no se lo creyó. Then somebody came into the room, saluted and said, "Sir, the OVNI has returned." Entonces alguien llegó a la habitación y le saludó y le dijo, "Señor, el ovni ha vuelto." So he put together a team of about 6 people. Hizo enseguida un grupo de 6 personas. And they went out into the forest to investigate. Y fueron al bosque a investigar. He said, "I want to finish this, these silly stories and disprove all this nonsense." Él dijo, bueno, voy a acabar con esta historia tonta y quiero desapruebo todo esto sin sentido. But he himself then saw the UFO. Él entonces fue quien vio el ovni. It fired a narrow beam of light down just in front of him and his men. Vale, el ovni lanzó como una especie de línea de fuego enfrente de él y de sus hombres. And he asked himself this question.
se preguntó esta pregunta. Is this a weapon? ¿Es esto un arma? Is this a warning? ¿Esto es un aviso? Is this communication? ¿Es esto comunicación? He didn't know. No lo sabía. He still doesn't know exactly what he encountered, Él todavía no sabe lo que encontró, but he said whatever it was under intelligent control. lo que fuera que hubiera sido, estaba bajo inteligencia, bajo el control de inteligencia. Many other witnesses over the 3 nights have now come forward. Muchos otros de los testigos que estuvieron en esas noches han salido a la luz We have a huge amount of information on this incident. y tenemos mucha más información de este incidente. And the Ministry of Defence file on it is one of the ones that has been declassified and released. Vale, y este es uno de los documentos que el Ministerio de Defensa ha desclasificado. Another interesting case in the files took place in 1993. Otro de los casos interesantes que se han desclasificado tuvo lugar en 1993. This, of course, was in the middle of my time running their UFO program. Este es precisamente en el momento donde yo estaba liderando el programa de OVNIs. The Rendlesham Forest incident had occurred many years before my time in that office. El incidente del bosque de Redstone había pasado muchos años antes de que yo fuera líder en el programa de UFO. But this 1993 case, I led the investigation, of course. La investigación del 1993 fue liderada por mí. It involved a huge triangular-shaped UFO. Estaba relacionado con una gran especie de nave triangular. There were many military witnesses, hundreds of witnesses in the country, many of them police and military. Había muchísimos testigos, cientos de personas, la mayoría eran militares y policías. Because the UFO at one point flew over 2 Air Force bases. Porque esta nave en un punto sobrevoló sobre 2 bases de las fuerzas aéreas. At first, this is what one of the military witnesses told me. Esto es lo que me dijo un militar testigo. At first, this object was moving very slowly, Al principio este objeto estaba moviéndose muy despacio, maybe 30 or 40 miles an hour, puede ser 30 o 40 millas por hora. and it was the size of a jumbo jet aircraft, Era más o menos del tamaño de un jumbo, Boeing 747, un 7x7 que nos but shaped like a perfect equilateral triangle. pero estaba en la forma de un perfecto triángulo equilátero, With 3 lights in each corner, con 3 luces en cada esquina and one more faint light directly in the middle. y una luz muchísimo más intensa directamente en el medio. There is a similarity with Rendlesham, Hay algún aspecto similar con Rendlesham, even though the Rendlesham Forest OVNI was much smaller. a pesar de que la nave de Rendlesham, del bosque de Rendlesham, era mucho más pequeña. This 1993 OVNI, it also fired a narrow beam of light down at the ground. Esta nave de 1993 también hizo un lanzamiento de una pequeña línea de fuego en el suelo. And the beam of light moved backwards and forwards as if it was looking for something. Y esta línea de luz estuvo moviéndose de un lado hacia otro como si estuviera buscando algo. This military witness also heard a sound from this UFO. Este testigo militar también dice
que escuchó un sonido que venía desde el ovni, a very low frequency humming sound. era como una especie de frecuencia muy baja que se expandía como un sonido expansivo. He said it was unpleasant Y dijo que era desagradable, because he could feel the sound as well as hear it. porque podía escuchar el sonido al mismo tiempo que lo sentía. Like if you stood right in front of a big bass speaker at a concert. Sí, es como si estuvieras enfrente de un gran altavoz en un concierto. Suddenly, the beam of light disappeared De repente el haz de luz desapareció and the UFO, the OVNI, accelerated away to the horizon. Vale, y el ovni simplemente lo que hizo, aceleró rápidamente hacia el horizonte. This was told to me the following morning by one of the Air Force witnesses. Esto fue dicho, se me dijo por uno de los testigos de las Fuerzas Armadas. And when I interviewed him, his voice was still shaking with emotion as he told me about this. Y cuando yo estuve hablando con él, su voz todavía estaba temblando como si lo hubiera acabado de ver. And I asked him to make an estimate of the speed. Y le pedí que me hiciera una estimación de la velocidad. He said, Nick, it was many times faster than a military jet. Y me dijo, Nick, es muchas veces mucho más rápido que un jet militar. Thousands of miles an hour, in an instant, in a second. Miles de millas por hora en un segundo, en un instante. He said to me, Nick, I have served in the Air Force for 8 years. Mira, Nick, me dijo que había estado sirviendo a las Fuerzas Armadas por 8 años. But I have never seen anything like this. Pero no he visto nunca algo así. We investigated, of course, a full investigation. Nosotros hicimos una investigación completa We found no explanation at all. y no encontramos ninguna explicación. One of the civilian witnesses told me this. Uno de los testigos civiles me dijo esto. He was outside and he heard a low humming sound. Él estaba fuera y escuchó un sonido vibrante. He looked up but couldn't see anything. Miró hacia arriba y no podía ver nada. But he said, one by one, it's as if the stars themselves went dark. Él dijo, una por una, como si las estrellas se hubieran vuelto oscuras. And suddenly he realized what he was looking at. Y de repente se dio cuenta de lo que estaba mirando. A UFO so big that it was blocking out the stars one by one. Estaba la nave tan grande sobre él que no podía ver las estrellas. Estaba bloqueándolas. We nearly caused a diplomatic incident between the United Kingdom and the United States with this investigation. Y con esta investigación casi creamos un incidente diplomático con Estados Unidos, entre Estados Unidos y el Reino Unido. Because of course we asked the Americans, do you have some secret prototype aircraft or drone that might be causing these sightings? Porque se le fue preguntado a los Estados Unidos si tenían algún tipo de prototipo de nave de este estilo o dron de estas características. This is of course one of the many theories about the nature of the OVNI mystery. Esta es una de las hipótesis, por supuesto, que se tienen del origen de este ovni. The Americans said we have nothing that could have caused these OVNI sightings. Los americanos dijeron que no tenían nada que podría haber causado estos avistamientos de ovnis. But they asked us, do we have something in the Royal Air Force that might be
causing sightings in the United States. Pero ellos realmente lo que hicieron fue preguntarnos a nosotros si teníamos algo que podría haber en las Fuerzas Armadas reales que pudiera generar avistamientos en su país. One of my colleagues wrote a document that caused great offense to the American government. Uno de mis colegas escribió un documento que causó una gran ofensa al gobierno estadounidense. Because this document said we do not believe the US government denial. Somebody was saying we don't believe the Americans when they say no. Porque dijo que no se creía que los americanos estaban diciendo la verdad cuando dijeron que no. But the US Defense Secretary had already told Congress, no, we don't have this kind of aircraft. Porque además es que la Secretaría de Defensa de Estados Unidos ya le había dicho al Congreso que no tenían ese tipo de naves. So the implication of the British document was that he had lied to Congress. Así que la implicación del documento británico era que le había, digamos, mentido al Congreso. We were told that the US Defense Secretary was incandescent with rage at the British. Very, very angry with the British government. Dijo que se les dijo que la Secretaría de Defensa de Estados Unidos estaba muy enfadada con ellos. These are the sorts of incidents and stories that you will find in these declassified files. Estos son el tipo de cosas que vais a encontrar en estos documentos desclasificados. But let me tell you what you will not find in these files. Vale, pero dejadme decir qué es lo que no vais a encontrar. You will not find a document that says, we know ovnis are extraterrestrial. No vais a encontrar un documento que diga que nosotros sabemos que los ovnis son extraterrestres. Because we don't know. Porque no lo sabemos. Not in the United Kingdom. No en el Reino Unido. There are 4 theories. Hay 4 teorías. Theory number 1 is that it is all misidentifications and hoaxes. Hoaxes. Pranks. La primera teoría es que es una información fraudulenta. The second theory is that it is our own technology, a classified program, aircraft or drone. La segunda teoría es que son nuestros propios programas clasificados de información clasificado de tecnología de naves. The third theory is that it is again classified aircraft and drone, but Russian or Chinese. La tercera teoría es que es la misma información de alta tecnología clasificada, pero rusa o china. And the fourth theory is that it is extraterrestrial. Y la cuarta teoría es que es extraterrestre. Maybe there are some other theories, of course. Puede que haya también otras teorías, por supuesto. Some people talk about time travelers from the future. Hay gente que habla de viajeros del tiempo que vienen del futuro. Other people speculate about other dimensions. Otras personas especulan sobre otras dimensiones. Some people draw comparisons between ovnis and religious phenomena. Otras personas hacen comparaciones entre ovnis y fenómenos religiosos. But within government, the 4 theories that I mentioned are the 4 that we had. Pero desde el gobierno, las 4 teorías que ellos tenían o manejaban eran las 4 que comentaban. Of course, many people believe that governments know the truth about UFOs and are suppressing the information. Sobre todo, mucha gente piensa que los gobiernos tienen información sobre los ovnis y que simplemente están suprimiendo esa información. I have been accused of this myself. He sido acusado de esto yo mismo. But
with my hand on my heart, I promise, we did not know for sure. Pero con la mano en el corazón os puedo decir que no sabíamos qué era, seguro. But maybe in the next few months we will learn more from the United States. Y puede que en los próximos meses podamos saber algo más acerca de Estados Unidos. And I look forward to that. Y estoy esperando a eso. Because the question, are we alone or not in the universe? Porque la pregunta de si estamos o no solos en el universo, The question, are we being visited? la pregunta de si hemos sido o estamos siendo visitados, These are some of the biggest and most profound questions we can ask as human beings. estas son algunas de las preguntas más profundas que podemos preguntarnos como humanos, como seres humanos. And we might be very close to getting an answer. Y puede que estemos muy cerca de tener una respuesta. Here is another of my favorite sayings about ovnis. Esta es otra de mis dichos más favoritos sobre ovnis. The skeptics have to be right every single unity is this. Así que mi mensaje para la comunidad de los ovnis, de los seguidores de ovnis, You don't have to prove a whole lot of different cases. no necesitáis probar una cantidad grande de diferentes casos. No recibimos una prueba definitiva de que no estamos solos en el universo. This revelation will affect every aspect of human society. Esto será un aspecto que afectará a cada una de las facetas de las sociedades humanas. Politics, Política, religion, religión, science, ciencia, technology, tecnología, philosophy, filosofía, economics, economía, the military, militancia, el universo. everything will change. Todo cambiará. I don't care. It doesn't matter to me who makes this discovery. A mí no me importa y no es una cosa que me importe quién hace este descubrimiento. Maybe it will come from the UFO community. Puede que venga de la comunidad de los ovnis, del UFO community. But maybe it will come from the scientific community. Puede que venga de los científicos también. I don't mind. No me importa. The important thing is that somebody gets there. Lo importante es que alguien llegue a eso. One of the things I will be talking about tomorrow is how this discovery might be made. Una de las cosas que voy a hablar yo mañana va a ser cómo este descubrimiento puede llegar a darse. There is, for example, a plan to build a new radio telescope. Hay una respuesta en un programa de crear un nuevo telescopio. This will be called the Square Kilometre Array. Array. SKA. Un radio de 1 kilómetro cuadrado. If you just Google the phrase SKA radio telescope, you will find lots of information. Si ponéis 1 kilómetro cuadrado de telescopio, vais a encontrar un montón de información en Google. This radio telescope will be so big and so powerful. Este radiotelescopio va a ser tan grande y tan poderoso. If there are other civilizations in a small part of the galaxy, we will find them. Que si hay algún tipo de civilización en alguna pequeña parte de la galaxia, lo vamos a encontrar. As long as they are at our level or above. Mientras estén en nuestro nivel o por encima de nosotros. Using radio, television and radar systems. Usando radio, televisión o sistemas de radar. It is exactly like in the movie Contact with Jodie Foster. Es exactamente igual que en la película de Jodie Foster, Contact. This is one of my favorite science fiction movies. Esta es una de mis favoritas películas de ciencia ficción. And it's based on a book by Carl Sagan. Y está basado en un libro de Carl Sagan.
So there is some very good science in that film. Así que muy buena ciencia en esa película. And this may be exactly how we make first contact. Y este puede ser que sea la forma de hacer un primer contacto. At first, it may only be a signal, Al principio puede que sea solo una señal, a beacon. All it would tell us is that there are other civilizations out there. que solo lo único que nos dirán es que hay otras civilizaciones ahí fuera, But maybe there would be a message. pero puede que también haya un mensaje. Civilizations may write information about themselves and broadcast it out into space. Las civilizaciones puede que estén escribiendo información sobre sí mismas y lanzándolas al espacio. This is what has been called the galactic internet. Esto es lo que está siendo llamado el Internet galáctico. Think of it as a cosmic Facebook, Pensad como ello como si fuera un Facebook cósmico, with each civilization having its own homepage. con cada civilización teniendo su propia página web. But this is how many scientists think it might be. Esto es como muchos científicos piensan que podría ser. My other favorite science fiction movie is Arrival. Mi otra película de ciencia ficción más favorita es Arrival, La Llegada, With Amy Adams. Amy Adams. Yeah. It asks a very interesting question about extraterrestrials. Se pregunta en la película unas preguntas muy interesantes sobre los extraterrestres. Would we be able to communicate with them and understand them? ¿Seremos capaces de comunicarnos con ellos y entenderlos? And this is very interesting because of what we do with the translation here between you and me. Sí, esto es muy parecido a lo que se podría hacer un símil con lo que estamos haciendo ahora en la traducción entre él y yo. Because even the best translation is only a translation, it's not the original. Es que incluso una muy perfecta traducción es solo una traducción, no es el original. Whether we speak Spanish or English, there are linguistic subtleties. Independientemente de que hablamos en inglés o castellano, hay sutilezas en el lenguaje que se pierden. There is a clever example of this in the film Arrival. Hay un ejemplo muy inteligente en la película Arrival, where they asked, how could you be certain that you are describing, what is the linguistic difference between a weapon and a tool? con donde se pregunta cuál es la diferencia lingüística entre arma y herramienta. So it is a thoughtful and interesting piece of science fiction. Es una pieza de ciencia ficción muy interesante y que da que pensar. But now I would like to change things in this workshop. Ahora me gustaría cambiar algunas cosas en este taller and to make it more interactive. para hacerlo un poquito más interactivo. So I think we will use the rest of the time for questions. Y podríamos utilizar el tiempo que queda para hacer preguntas. So thank you for listening to these introductory remarks. Pues muchas gracias por escuchar a esta introducción. And now over to you. Muchas gracias. And muchas gracias to you and to you. Quiero preguntarle si el Reino Unido tiene misiones de protección nuclear. No, quería preguntarle si el Reino Unido tiene misiles de protección nuclear. Has the United Kingdom has aircraft with nuclear propulsion? Not as far as I am aware, No que yo esté, bueno, que me hayan puesto en la...
But even if I did know, I would probably not be allowed to say. Pero si lo supiera no te lo podría decir, no tendría permiso. Generally, the policy of the British government policy on nuclear matters La política nuclear del gobierno británico is usually neither to confirm nor to deny such questions. Normalmente es ni confirmar ni negar esas cuestiones. Tras su aventura con Giorgio Zúcalo por el área 51 inglesa, ¿qué nos puede decir? What would you tell us about Giorgio Zúcalo and the Area 51? What can you tell us about? Oh, you mean Rudloe Manor in Britain, or the British one, Rudloe Manor, or the real Area 51 in Nevada? In England. Ah, yes. Giorgio Tsoukalos and I filmed an episode of Ancient Aliens in the UK. Giorgio Zúcalo es un programa sobre aliens. I don't know what they call the TV show in Spanish, but what is that TV show called here? Okay. So, when we were filming, we visited an area called Rudloe Manor. Cuando estábamos grabando, visitamos un área que se llamaba Rudloe Manor. Because it had been rumored that this is where alien technology had been recovered and taken. Porque había rumores de que desde allí se habían obtenido la tecnología de los ovnis. I did not believe those rumors. No creí esos rumores. As I mentioned, I do not believe that the United Kingdom has any extraterrestrial technology. Como he mencionado, no creo que el gobierno británico tenga ningún tipo de tecnología extraterrestre. But Rudloe Manor was, and still is, part of it, a secret communications facility. Pero Romano está en contacto y sigue estando con una Computers, con información secreta en computadoras. and there is a military establishment there. Y ahí hay un establecimiento militar. I felt that filming that episode, I should not approach the base because we did not have permission to film there. Sentí que no tendríamos que habernos acercado porque no teníamos el permiso para filmar allí en las... So I said to Giorgio, I stay, you go. Así que le dije a Giorgio, yo me quedo y tú vas. It would have been inappropriate for me as a government employee, a former government employee, to try to break into a military base. Hubiera sido complicado decir, o sea, que yo como un funcionario del gobierno hubiera entrado sin permiso en una base militar. Not that he was trying to break in, he just wanted a look from outside. No es que él quisiera entrar, sino quería echar un vistazo por arriba. But in Britain, because of the current danger of terrorism, Pero en Inglaterra, con el riesgo de terrorismo que hay actualmente, anyone who goes close to a military base and starts filming will be arrested. cualquiera que llegue cerca de una base militar y esté filmando va a ser arrestado. So I did not go. Así que no fui, yo no fui. They didn't arrest Giorgio Tsoukalos, but they stopped him and asked him, who are you, what are you doing? Sí, no le arrestaron, pero sí que le pararon y le preguntaron qué hacía y qué estaba haciendo, quién era. ¿Podemos hacer más preguntas? Sí, claro. Podría preguntarle si usted investigó el caso British Airways del 1995 sobre Manchester. He's asking about that you investigated the case of Manchester in 1995. Of British Airways. Yes, I was aware of this incident
but it took place after my time on the UFO program. Sí, me dijeron sobre este caso, pero ya fue después de que yo había salido del programa de los ovnis. But this is the case where there was almost a collision. Este fue el caso donde casi hay una colisión entre naves. So I am aware of this case, but I had left the program when it happened. Se me dijo, pero yo ya había marchado del programa de ovnis. What I can tell you is that there was a detailed investigation. Lo que puedo decirte es que hubo una investigación detallada. Firstly by the Ministry of Defence, Primero por el Ministerio de Defensa, but secondly by our Civil Aviation Authority. y segundamente por la autoridad de aviación civil. The conclusion was that the pilots had seen something real, La conclusión es que los pilotos vieron algo real, but something completely unidentified. algo completamente sin identificar. Of course, this is not satisfactory. Esto no es satisfactorio, claro. This is an air safety danger. Esto es un peligro que está vulnerando la seguridad aérea. But a case like this is like an unsolved crime. Pero un caso como esto es como un crimen que está sin resolver. So unless some new evidence comes out, we will never know. Así que salvo que haya alguna nueva evidencia sobre este caso, nunca lo sabremos. But it is a very interesting case, Pero es un caso muy interesante. and there are several other cases like it Y hay algunos casos parecidos como este in the declassified UFO files. en los documentos desclasificados. Quería preguntar si es parte de su investigación lo que ha pasado con los crop films. No sé cómo se dice en español. Sí, it is part of the investigation because in England there are many of them. En Inglaterra hay muchos de ellos. We had no official remit to investigate crop circles. This was not in our terms of reference, so we were not supposed to do it. Sí que tuvimos encuentros oficiales, pero no teníamos por qué hacerlo, no debíamos hacerlo. But because of the perceived connection with OVNIs, we did look at it. Pero con la relación que existía con los ovnis sí que le echamos un vistazo. But we could not spend government resources on investigating it. Pero no pudimos gastar los recursos gubernamentales en ello. So there are some documents on this in the Ministry of Defence files, Así que sí que se van a encontrar en los documentos desclasificados información sobre esto, but not many documents, pero no muchos, and no research or investigation. y ningún tipo de investigación o búsqueda. Sí. Hola, Miquel, del canal de Hombre. ¿Hasta qué punto está compartimentada la información entre ejército y gobierno y dentro del propio gobierno? ¿Y qué porcentaje de información crees que tienes del total? He's asking about what to a point the information is correlated with the military government or the structured military and the government itself, and what about do you think you've got from the whole lot, which part has military and which part is from the government? And the second question was, what part you think you've got the whole lot or not? I think some UFO sightings clearly are caused by secret prototype aircraft and drones. Tengo la certeza de que algunas de los avistamientos que se han realizado están hechos por un seguimiento de un programa de naves y de drones secreto. And some of these programs are of course very highly classified. Y algunos de estos programas están muy altamente clasificados. And we on the UFO program would not be briefed
about the details of those programs. Y en el programa de UFOs en el que pertenecían no estaban informados de estos programas específicos, Because the information is highly classified and deeply compartmentalized. porque la información estaba altamente clasificada y profundamente compartimentalizada. But when I was on the UFO program, we knew in general terms what the capabilities that we had and the Russians and the Chinese. We knew in general terms. Cuando estaba en el programa de UFO sí que sabíamos en términos generales cuál era la capacidad que teníamos nosotros, los rusos y los chinos. So for example, one time there was a briefing on a particular photograph of an ovni. Así que en un momento determinado había cierta información sobre una foto particular de un ovni And the intelligence officer raised his finger y el oficial de inteligencia levantaba su dedo and he said, "You see that photo of that ovni?" y decía, ¿tú ves esta foto de ovnis? He said, "It's not the Americans, Decía, no es de los americanos, it's not the no Russians, son los rusos. and that only leaves one conclusion." Y así que eso solo nos lleva a una conclusión. After the briefing, my boss asked me a question. Y después de la información, mi jefe me preguntaba, He said, "That was an interesting briefing." ¿era esto una información interesante? And when he pointed up Y cuando él levantaba su dedo and said, "That only leaves one possibility," y decía que esto solo nos llevaba a una posibilidad, he said to me, "Did he mean the Chinese?" él me preguntaba, ¿se estaba hablando de los chinos? And I said, "No, boss, he was talking about something else." Oh my goodness. Y decía, no jefe, estaba hablando de algo más. Más arriba, Más arriba. Vamos a ver. En castellano, yo le quiero preguntar cómo era la unidad en la que trabajaba en el ministerio, la unidad esta de observación de ovnis, y cuánta gente había trabajando con él y cómo era este grupo de personas, ¿no? Y también cómo se relacionaban en el día a día en el resto del ministerio. Tengo mucha curiosidad por ese... He's asking about the team when you were in the UFO program. How many people were there? What qualification? How they were related to each other and with other parts of the government. The day-to-day of the The work. day-to-day, Sure, yeah. Okay. This was very much like the X-Files on television. Esto es muy parecido a ¿cómo se llama la serie? La serie de Expediente X. Basically, there were two of us, Básicamente éramos solo nosotros dos, myself and an assistant. yo mismo y mi asistente, But we had other people that we could bring into the investigations. y teníamos personas que podíamos introducir en las investigaciones. So, for example, we could bring in radar experts Por ejemplo, podíamos introducir expertos en radares on specific individual investigations. en una investigación específica. And of course, this was a part of almost every investigation. Y por supuesto esto era una parte de casi todas las investigaciones. So the reports would go to the Ministry of Defense radar experts. Así que los trabajos eran enviados en los... But they weren't formally part of our program. Eran para, por ejemplo, los hacían los especialistas de radares y los mandaban al departamento de radares, pero pertenecían a su programa. It was the same with photographs and videos. Era lo mismo que con los vídeos y las fotos. We could bring in the experts and say, "Please analyze this." Les pedíamos a los expertos que vinieran a analizar los documentos que tenían. So we were a small team, but we had other people that we could bring in, astronomers, radiation scientists, anyone. Sí. Éramos un equipo pequeño, pero podíamos traer especialistas como astrónomos o especialistas en radiación, etc. And the day-to-day work was varied. There was no typical day. No había un día típico en
trabajo del día a día era muy variado. One day you might get a really interesting case and you would be investigating. Un día podrían tener un caso muy interesante y estaríamos investigando. The next day you might get a request from the media, so you would have to find information for the press office. Otro día podríamos tener una petición por parte de los medios de comunicación y tendríamos que hacer una investigación sobre ello. Sometimes we would do not investigation of individual cases, but wider research. Otras veces no teníamos que hacer investigación sobre casos concretos, sino una investigación o una búsqueda más amplia. Looking for patterns that might piece together individual sightings and give us a bigger picture. Buscar patrones de comportamiento que pudieran darnos varias pistas que pudieran ayudarnos a encontrar una visión más global. Some days we were busy responding to letters from the public. Otras veces estábamos muy ocupados respondiendo cartas de la gente del público. These could vary in different ways. Podía ser en muy diferentes formas. Some were requests for information. Unas eran informaciones, búsquedas de información, solicitaban. Some were angry accusations that we were part of a cover-up. Otras eran acusaciones graves enfadadas de que estábamos ocultando información. And sometimes it was a school child working on a project and we tried to help. Y otras veces era un niño que estaba trabajando en un proyecto de escuela y teníamos que ayudarle. So it was varied, but it was all interesting. Estaba variado, pero era todo muy interesante. Hello. We know that the governments around the world are using remote viewing now. It's a standard thing. Have you been using it in the UK to detect and get information about them? Yo voy a preguntarle. Ha preguntado que sabe que los gobiernos están utilizando visión remota para alrededor, y estaba preguntándole si él había utilizado esta tecnología. The Ministry of Defense never used psychics or remote viewers to investigate UFOs. El Ministerio de Defensa no ha utilizado nunca este tipo de tecnología para buscar información sobre los ovnis. But in 2001, the Ministry of Defense did do a study into remote viewing. Pero el Ministerio de Defensa sí que hizo un estudio en 2001 sobre la visión remota. The study was commissioned by military intelligence. El estudio estuvo dirigido por la inteligencia militar. And they said simply, we don't know if this works or not. Ellos simplemente dijeron que no sabían si funcionaba o no. But we should find out. Pero deberíamos de averiguarlo. Because if it does work, porque si funciona, this is going to give us a huge advantage. Esto nos va a dar una gran ventaja. We could find the location of things that we want to find. Podríamos encontrar la localización de cosas que queremos encontrar. The exact position of a Russian submarine on patrol. La posición exacta de un submarino or an ovni, or a terrorist training camp. O un campamento de terroristas. So this was viewed as just another possible way of gathering intelligence. Esto fue observado como otra posibilidad de obtener inteligencia. The study was highly classified. El estudio fue clasificado, fue de alta clasificación. The final report came to maybe 160 pages. El documento final tenía más o menos una extensión de 160 páginas. It has been released. Ha sido liberado. It is available on the Ministry of Defense website.
es posible encontrarlo en la página web del Ministerio de Defensa. But a lot of it has been blanked out. Pero la mayoría ha sido oculto. The study itself was not a very good study. El propio estudio no era muy bueno. The intelligence staff should have formed a better understanding of the topic. Liberaba como un mejor conocimiento del concepto. By first studying what the US government had already released. Primeramente por haber estudiado lo que el gobierno de Estados Unidos había liberado. But they seemed to be unaware of this. Pero no se habían dado cuenta de ello. Because in intelligence work, you don't liaise with scientists. Porque en el trabajo de inteligencia tú no lidias con los científicos. So they sat in their offices and made all sorts of mistakes with the study. Ellos se sentaron entonces en sus oficinas y hicieron equivocaciones con este estudio. This was a lost opportunity. Esto fue una pérdida de oportunidad. But I agree, it would have been fascinating if to use it for ovnis. Sí, estoy de acuerdo que podría haber sido una oportunidad fascinante para usarlo con ovnis. And while I know that there was a study, and you can all read the report, Sé que hay un estudio que podéis todos leer el informe. I do not know whether this study evolved into an operational remote viewing program. Y no sé si este estudio está relacionado con un programa de visión remota. I want to know if in the first incident, the revelation first incident, one of the militaries that felt that the UFO download to him some binary information. I want to know how we determined that it was a message, a written message. How do we decode that? Sure. Okay. Le ha preguntado si en el incidente del bosque de Township algún militar recibió información binaria y si eso, ¿cómo se puede decodificar? ¿Como información, como mensaje? One of the witnesses to the Rendlesham case is Jim Penniston. Uno de los testigos de este caso es Jim Penniston. When the UFO landed on the first night, he touched the side of it. Cuando el ovni aterrizó en el bosque, él tocó una parte de él. When he touched it, he felt a strange sensation. Cuando lo tocó, sintió una sensación extraña. And a few days later, at home, something strange happened. Y unos días después, en su casa, algo extraño pasó. He said it was as if he had a compulsion, an inspiration. Dijo que como si hubiera obtenido una inspiración. So he reached for a notepad and a pen. O sea que buscó una libreta y un boli. And he wrote down 16 pages of ones and zeros. Y escribió 16 páginas de ceros y unos. He kept this part of the encounter secret for many years. Y esto lo mantuvo en secreto por muchos años. He was still serving in the military. Todavía estaba sirviendo al ejército. It was okay to have said that he saw a UFO. Estaba bien decir que había visto un ovni. This was acceptable. Esto estaba aceptado. Because the deputy base commander had seen it. Porque su comandante lo había visto.
But it was not acceptable to say, I have these figures in my head. Pero no se podría aceptar decir que él tenía esas figuras en su mente. He was concerned that he would lose his security clearance. Él tenía claro que iba a perder su seguridad. He was concerned they would think he was crazy. Y le podrían tachar de loco. But in 2010 he finally revealed this. Y en 2010 él finalmente reveló esta información. And a television producer gave the ones and zeros to a computer programmer. Y un productor de televisión le dio estos números, estas cifras, a un productor de, un computador. Because he said this must be binary code, ones and zeros, a binary code. Un especialista de ordenadores y porque digo, supongo que esto es un código binario. So they asked the computer programmer, what does this mean? Y le preguntaron al programador de ordenadores qué significaba. And he came up with the translation. Y vino con la traducción. And this translation was very interesting. Y esta traducción era muy interesante. It included geographical coordinates Incluía coordenadas geográficas for many important and sacred sites around the world. de muchas zonas alrededor del mundo sagradas. The pyramids at Giza in Egypt, Las pirámides de Egipto, the temple of Apollo on Naxos, el templo de Apolo en Naxos, the Nazca lines, las líneas de Nax, Sedona, the Sedona in Arizona, in the United Arizona. States. So this is a very interesting part of the Rendlesham story. Esta es una parte muy interesante de la historia de Rendlesham. And Jim Penniston has collaborated with an esoteric researcher about this. Jim Penniston está colaborando para desarrollar esta información, His name is Gary Osborne, que es un señor que se llama Gary Osborne, que desarrolla este proyecto. and they have a new book out and are writing another book specifically about this message. Personally, do you trust this computer program of translation, or do you think that Pregunta si confiaban en el hombre que había traducido este código binario. I think that the translation was good, Pienso que la traducción fue buena, but I suspect that if this really is a message from another intelligence, pero sospecho que si esto es realmente un mensaje de otra inteligencia, there will be a deeper message, podrían ser unos mensajes mucho más profundos. a code within a code, a message within a message. Un mensaje dentro de otro mensaje. And I suspect it would need other experts to find this. Y sospecho que deberíamos necesitar otros expertos para encontrar esta información. Mathematicians Matemáticos and cryptographers. y criptógrafos. Bueno, es evidente que si están aquí lo quieren contactar con nosotros. Ahora yo pregunto por qué es lo que usted piensa. What do you think? No quieren, porque ellos tienen tecnología suficiente para venir aquí, sobrevivir, no coger ninguna enfermedad a través de la radiación. Con las radiaciones viajando, probablemente son casi mortales y no quieren tener tecnología, tienen capacidad de comunicarse con nosotros en cualquier idioma de los que hablemos. Es evidente que están mucho más evolucionados que nosotros, pero no quieren contactar con nosotros. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que piensan? She's asking that if there's evidences that probably they are here, and if they are here and they don't want to contact us, they have a higher technology
they don't get you, they can communicate with us in every language. Bueno chicos, tengo que cortar la emisión, va a haber más, espero que os esté gustando y hago lo que puedo. Hago lo que puedo y por lo menos espero que estéis disfrutando de todo lo que da de sí el Ufology, que mañana es un grandísimo día con muchísimas novedades y espero que resolvamos más cosas juntos y por lo menos aprendamos más, sobre todo lo interesante de este Ufology World Congress, ¿de acuerdo? Amigos, seguimos trabajando, ya estamos un poquillo exhaustos, pero vamos a seguir hasta las 8 de la tarde. Mañana seguiremos también a partir de las 9 de la mañana, así que a trabajar por y para vosotros, como lo dije. Un abrazo, luego seguimos.